tengo de dónde. Bueno, acomódense. Tengo cada uno. Sí, este domingo 10, el otro domingo 17. Todos tienen su material ya, sí, ¿no? Sí. Bueno, me quedan dos materiales justo para la pastora y para Caro, que también me pidieron, así que dos materiales que quedaron. Justo. Yo dejé mi billetera en el lajito. No sé cómo yo hicimos. no, dejé en la otra de Hicimos la cantidad justa, no sé cómo. Gloria a Dios por eso. la Muy buenas tardes, hermanos. De las tres carpetas. Las tres carpetas, más abre. Ahí está. De las tres carpetas. Lucas, Diana Y Julio. ¿Orando? Bueno, chicos, comenzamos, ¿qué les parece? Sí. ¿Empezamos orando? Amén. Señor, Padre amado, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu bendito Espíritu Santo nos esté iluminando para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Todo lo que nos quieres enseñar en el día de hoy. Gracias porque nos has reunido en este lugar, Señor, para aprender más de ti, Señor. Necesitamos de tu sapiencia, Señor, de tu claridad para poder comprender todo lo que tienes para enseñarnos en el día de hoy, papá. Te necesitamos, Señor. Habla tú, Señor, nosotros te escuchamos. Y en lo personal, Señor, te pido que pongas palabra en mi boca, Padre, para que podamos ser claros en lo que queremos enseñar, Señor. A ti te damos la gloria por este tiempo, papá, y todos te damos las gracias, Señor. Pues estamos en esta mesa, Señor, como un grupo de tus hijos, como familia, Señor, que somos, Padre, en ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que enciendas el fuego en su corazón, Señor, por conocer más de tu palabra y que puedan, Señor, aprender, comprender y crecer espiritualmente a la altura, a la profundidad de Cristo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Volví a agarrar el pergamino. Muy bien. Bienvenidos todos. Realmente es un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta este momento, la clase pasada estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La introducción. Más o menos qué arrancaba en el libro, cuando arranca el libro de los Hechos, que es el libro que vamos a empezar a estudiar con el material. Habíamos visto, ¿se acuerdan qué significaba? Porque era el libro de los Hechos tan importante. Pues el libro de los Hechos fue el nacimiento de la iglesia. Fue el parate en el plan de Dios. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. El libro de los Hechos empieza la dispensación de la gracia, se llama. ¿Conocen lo que significa la palabra dispensación? Bien. El principio del culmine, ¿no?, de una época. Exactamente, tiene que ver con las épocas. Cómo Dios, a través de todas las épocas, fue teniendo un plan para salvar a la humanidad. Vamos a hacer una línea de tiempo antes de empezar con el libro. Vamos a comprender las dispensaciones. Hagamos una línea de tiempo. Chicos, te cambiarían una hoja. Yo no vine de casa. Ella ahí me dio acá. ¿Querés tomar? Yo no traje porque no vine de casa. Quería trabajar. No me quedé sin lavadora, se me descompuso la lavadora, tuve que aparte. A partir del momento de la iglesia, donde empieza el libro de Hechos, empieza la dispensación de la gracia, se llama. O sea que todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna y vamos al cielo. Ahora, antes de eso, ¿cómo piensan ustedes que la gente era salva? Si Jesús no estaba. La gente antes de Jesús, ¿cómo piensan que era salva antes? Ya estaba el Espíritu Santo. Bueno, sacrificaban a los corderos. Cordero, muy bien. Sacrificio. Dispensación de la ley se llama eso. Sacrificio. Eso tendría que ser a partir de que puso ese sacrificio que es Noé. Noé no, es Moisés. Moisés, sí. Bueno, antes de Moisés, ¿cómo se salvaba la gente? No se salvaba. De alguien se tiene que haber salvado. A través del Espíritu. Por la fe. Ya el Espíritu Creía. estaba sobre la faz de las Porque aguas. creía. Eso se llama promesa. Muy bien, la promesa. Eso es a partir de Abraham. Antes de Abraham, ¿cómo se salvaba? Para allá. ¿Cómo se salvaba la gente? No se salvaba nadie. Sí. ¿Cómo que no? Si la Biblia dice que no caminó Con Dios. con Dios. Ahí tiene alguien que se salvó. Por el espíritu. Por lo menos uno. La gente que está en África, en aquel momento que estaba en América, y no conocían al pueblo judío, ¿cómo se salvaban? ¿No había salvación para nadie? Sí, tiene que ser. ¿Cómo? Entonces ahí es donde entra la época de la dispensación. Ahí nosotros tenemos que empezar a comprender qué significa dispensación. ¿Sí? Lo primero, cuando Dios creó al mundo, lo crea Adán,
Y Adán lo crea para ser salvo gracias a la dispensación de la inocencia, se llama la primera. Inocencia. Porque eran inocentes, ellos eran salvos. Sería la primera dispensación. La 1. Son 7 en total. Inocencia. Hasta el momento que dejaron de ser inocentes, ¿eso ocurrió en qué momento? Cuando pecaron. Cuando pecaron. Una vez que pecaron, comenzó la dispensación. ¿Quiere que lo escriba o no? No sé. El gobierno humano. De la dispensación de la conciencia. El mundo hacía lo que ellos parecían que estaban en la conciencia para entenderlo. Eso lo llevó al momento donde Dios dijo, me cansé. No tienen conciencia. El corazón del hombre siempre apunta hacia el mal. ¿Se acuerdan esa parte? En Génesis. Primera dispensación, inocencia. Segunda, conciencia. Y eso termina en la época de Noé. Dios dijo, bueno, hasta acá borro todo y se acabó la época de la conciencia. Inocencia, segunda, conciencia. Pasa la época de Noé y llegamos a la tercera dispensación, que es, como dijo Jenny recién, Conciencia. Segunda conciencia. la del gobierno humano. Dios le da al gobierno humano la dispensación para ver cómo moverse en la vida, para ser salvos, mediante el gobierno. Y eso nos llevó a la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Una desobediencia total a Dios, queriendo ellos mismos llegar a ser Dios. Como Dios. ¿La dispensación de qué? La dispensación del gobierno humano, la tercera. La tercera. Gobierno humano. Conciencia es de Noé. Conciencia de Noé. Hasta Noé. Ah, de Noé. De Noé en adelante, hasta la Torre de Babel, es del gobierno humano. ¿Entendés? Gobierno romano. Humano. 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 Gobierno humano. Ujú. ¿Van entendiendo cómo es? Perfecto. La inocencia, cayó la inocencia, vino la conciencia, cayó la conciencia, vino el gobierno humano, cayó el gobierno humano por la Torre de Babel y comenzó Abraham. Abraham es la dispensación de la promesa. Todos aquellos que creían en esa promesa que le había hecho Abraham, ya acá Dios deja el mundo de lado y se dedica solamente a un hombre. Y de ese hombre va todo el pueblo. Ahora, Dispensación de la promesa. De la promesa. Se le llama la cuarta. padre Abraham. Y ahí va, todos los hijos de la fe son hijos de Abraham. ¿Van entendiendo, no? La idea. Perfecto. Perdón, ¿lo podrías explicar así rápido? Del 1 al 4. El 1 es la inocencia. El 2 es la conciencia. Sí. El 3, para que se me olvide, Gobierno humano. gobierno humano. Y el 4 la promesa. La promesa. En el gobierno humano es donde los ahoga todo, ¿no? En el gobierno humano ya los ahogó todo en el momento de la Ah, Noé. conciencia, con Noé. Gobierno humano y la Torre de Babel, cuando confundió los idiomas. Sí, sí, sí. Ahí controla el Y esto dura, el tema de la promesa, hasta el momento de Moisés. Y con Moisés entramos en la dispensación de la ley. Había que cumplir ciertos requisitos, hacer ciertos sacrificios para ser salvos, ¿se acuerdan? Moisés. La dispensación Moisés. de la ley. Dispensación de la Dispensación de la ley, ¿no? De la ley. Esa es la que más duró. Hasta ahora. La 5. Esta es una línea de tiempo. La 6. La 6. Abraham. Es hasta el momento de Jesús. Esa es la dispensación de la gracia, se llama. Hasta el momento donde Jesús es entregado en esa cruz y empieza el libro que vamos a estudiar ahora, en la dispensación de la gracia. La 6. ¿Cuánto ahora? Eso es hasta ahora. Hasta ahora estamos viendo la dispensación de la gracia. Hasta el momento de la segunda venida de Cristo, que se llama el milenio, la dispensación milenial, que vendría a ser la 7, que es la segunda venida de Cristo. Dispensación milenial. Milenial, la dispensación milenial se llama. Que es ya el gobierno de Cristo por 1000 años, ¿se acuerdan?
Vamos de nuevo. Dios creó a Adán hasta que pecó, inocencia. Inocencia, conciencia. Conciencia. La conciencia fue hasta Noé. Noé arranca el gobierno humano. Que es hasta la promesa, hasta Abraham. ¿Cómo Ale? Milenial, dispensación milenial. Y esto es Abraham acá. Abraham. De Abraham va la promesa hasta el momento donde Moisés recibe las leyes, dispensación de la ley. Después de la dispensación de la ley, hasta Jesucristo, que empezó el movimiento de la gracia, la dispensación de la gracia. O sea, nosotros vamos a empezar a estudiar la dispensación de la gracia, las 6. De acá en adelante empieza Las 7 con la dispensación milenial. La gracia va a durar hasta la segunda venida de Cristo, porque va a haber gente que se va a seguir salvando por gracia. Si bien se la conoce como la época de los mártires, la gracia solamente con creer en que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, se entregó por nosotros, por nuestro pecado, somos salvos. Ahora cuando venga después del rapto de la iglesia, cuando Jesucristo venga a llevarse la iglesia, ahí empieza la época de los mártires. No alcanza solamente con creer, sino que tenés que entregar tu vida para hacerlo. Entonces, en la época de los mártires entregás tu vida para ser salvo. Y eso va a durar hasta que Cristo venga por segunda vez. Una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Cristo. No es el mismo acontecimiento. Yo ¿Sí? pensé que era lo mismo. No, no es el mismo acontecimiento. La segunda venida de Cristo, ya Cristo apoya los pies sobre la tierra. En el rapto, Cristo nos llama desde los cielos. El Espíritu Santo levanta a la iglesia y nos encontramos con Jesús en los cielos. No toca la tierra. No todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá se refiere Cuando Él a la ya- segunda venida. Ah. No al Por eso rapto. cuando éramos arrebatados, ahí todo le iban a... No, no. En el rapto de repente vamos a desaparecer. Por eso que Antes de quieren la crear la tribulación. confusión. Antes de la tribulación. Por eso quieren crear la confusión que va a ser el extraterrestre que nos va a llevar. Claro, ahí viene todo el tema ese. Pero todavía va a seguir viendo gracia para la gente que crea por la predicación de los 144.000, de los 2 testigos y de los ángeles que van a estar predicando el Evangelio. Pero para el pueblo judío, al gentil no sé si lo va a aplicar. Sí. Por eso están preparando ahí, viste, que sale en Netflix, la aparición de los extraterrestres, ya están preparando. Ya están preparados hace rato y vienen preparando el verso ese, Mm. que vamos a desaparecer. Se van a llevar lo peor de la tierra, dice. ¿Entendieron? Ahora ya comprendiendo esto, sabemos entonces que vamos a empezar a estudiar la mejor parte. La dispensación de la gracia. Yo no sé si será la mejor parte, ¿no? Porque Jesucristo vino siempre a doblegar la ley, a hacerlo doble. Nosotros si vamos al momento de la ley, con Moisés, sabemos que por la ley nadie es salvo, ¿no? Pero la ley, lo que tenía, no sé si de bueno, que vos podías pecar todo el año y una vez por año te juntabas ahí, matabas un cordero y estabas limpio. ¿Y si la muerte te agarraba antes? Claro. Y si la muerte te ganaba antes, estabas en problema. Ah. Pero la cuestión es que vos matabas ahí y ahí en adelante tenías un año más para seguir pecando hasta el momento de matar el cordero. No convenía igual. No convenía. En cambio nosotros todos los días tenemos que confesar nuestros pecados para ser limpios. Porque si nos agarra igualmente pecando antes de arrepentirnos, Chao. vamos a tener grandes problemas. No vamos a perder, pero vamos a tener grandes problemas. La ley de Moisés decía que, por ejemplo, que no se puede adulterar. Que el hombre no se puede acostar con una mujer que no sea su esposa. Jesucristo vino y duplicó la apuesta. No dijo acostar, Sí, mira. dijo mirar. O sea que cuando la gracia duplica la ley. O sea que realmente nos demuestra que nosotros somos incapaces de poderla cumplir a la ley. Pero eso Menos sería- la gracia, si no fuera por Jesucristo. Claro, pero después sería porque antes podían tener 5 o 6 esposas. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque era la ley, digamos. Claro, porque era la ley de la gente rica. Ah. Porque tenía una esposa y todas las demás eran concubinas. Concubina. Menos los reyes que podían hacer lo que querían. Los reyes podían hacer lo que querían. Los hermanos podían tener más esposas, pero depende de cuánto las podían pagar. Pero no se consideraba como pecado en ese momento No. porque era por ley. Claro, era Pero la desde que ley. vino Jesús, no. Ya quedó. Ya Jesús una cortó y una. porque lo que pasa es que Jesús lo que hace es comparar el matrimonio con la iglesia. Ah, Entonces nosotros, como esposa del Cordero, no podemos tener varios esposos. Ah, Y el Cordero, como nuestro esposo, tampoco puede tener varias esposas. Tiene solamente aquel que está entregado en su corazón. ah, Por eso mismo es uno solo. claro. A partir de Jesús,
es la monogamia. Una sola cara, claro. Solamente uno por uno. Claro, eso me quedó en la duda. ¿Sí? ¿Alguna duda más sobre esto? No. Eso es importante entenderlo para ver las dispensaciones, que son 7, el número perfecto de Dios, como lo veremos más adelante en otro momento seguramente. ¿Sí? Entonces ahora sí, arranquemos con el material. Este material está espectacular, yo lo estuve leyendo, ya lo había estudiado hace mucho tiempo. Como verán, empieza en la página número 15 que dice ahí abajo, pero ¿por qué? Porque antes trae todo información que no sirve para nada. Fotitos de la gente que lo escribió. ¿Ven la fotito de la gente que escribió? Que es dinero, todo eso, por eso no lo hice. ¿Sí? La pasamos directamente de lo más importante, que me parece que es el índice. Unidad número 1. La iglesia en Jerusalén, antes de los días de la evangelización. Hechos 1. En el capítulo 1 de este libro colocaremos los cimientos para nuestro estudio. Usted realizará varias tareas tales como analizar el título, el autor y la fecha de Hechos. Nosotros acá tenemos que aprender algo. ¿Ya copiaron esto, no? Sí. Vale, no sé todo copiado, sí, vale. Sí, no quiero adelantar. ¿Cómo viniste, Cari? Ya lo había leído, ya lo había estudiado yo. ¿Por qué tengo que volver a Pregúntele a Cari, sabe todo. Cari ya terminó y Ya lo terminó el libro, así que pregúntele qué aprendió. Hermenéutica. Mira que no sirve Wikipedia acá, No, yo sé que se estudió mucho eso. No vemos mucho que al final está el examen. Pero perdiste el examen recién. Así que tenés un 0. Acá está el examen. Hermenéutica. con el centro no Hermenéutica. Mira, mira. Yo decía, a ver, no Hasta que no entra. Es muy chiquito el camino. Tampoco somos tan ciegos. Hermenéutica. Pasa que ustedes saben que está viendo por el video, por eso. Ah, Un saludo a toda la gente del video por ahí que nos está siguiendo ya. hermenéutica. Nosotros tenemos que aprender que cada vez que queremos leer algo de la Biblia, cada vez que queramos meternos en algún pasaje para compartir, para saber, para predicar, para compartir con otro, tenemos que hacer un estudio realmente qué está hablando la Biblia. Porque si no estamos leyendo cualquier cosa y nos confundimos y pensamos que dice una cosa cuando está diciendo otra. Por eso nosotros tenemos una herramienta básica que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la base para que nosotros podamos estudiar, ver y qué realmente está hablando el texto, de qué está hablando. Para eso, la herramienta es muy grande, tiene muchas cosas, pero básicamente tiene cosas muy sencillas como hacer preguntas. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿De qué viene hablando? ¿Cuándo viene hablando? Cada vez que nosotros queremos predicar o hacer algún sermón o compartir algo o aprender algo, claro, el tiempo que están hablando, nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Por qué viene hablando? La situación de las iglesias, ¿no? Claro. Cada vez que yo quiera compartir algo, yo tengo que averiguar qué está hablando. ¿Por qué viene hablando de eso? ¿A quién le está hablando eso? ¿Cuándo está hablando eso? ¿Cuál era la cultura con la que está hablando eso? ¿Por qué viene hablando esas cosas? Hacernos todas esas preguntas para dar una interpretación correcta. Si no terminamos diciendo cualquier cosa. Por varias interpretaciones, podemos ver hoy en día todavía iglesias con gente que a las mujeres no la dejan poner pantalones. Por una mala hermenéutica. La hacen usar mantilla. El pelo corto tampoco. No le dejan cortarse el pelo, no le dejan afeitarse, Teñirse. teñirse, no le dejan hacer nada. Tampoco que se cuiden las mujeres que tengan hijos. Claro. Ujú. No, yo un adicto. Eso es una mala hermenéutica. Eso no ver, no hacer las preguntas correctas. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué viene hablando de eso? ¿En qué tiempo? ¿En qué ciudad? ¿A quién? ¿Por qué? Esas son todas las preguntas que nos tenemos que hacer. Y acá en el principio del libro, acá mismo en la unidad 1, dice, usted realiza varias tareas tales como analizar el título. Vamos a ver por qué se llama así. El autor, vamos a ver quién fue el autor. Y la fecha de Hechos, vamos a ver cuándo se escribió Hechos. Analizar 5 propósitos por los cuales Lucas escribió Hechos. Explicar 2 de los 3 formas de resumir Hechos. Identificar 6 predicadores de los mensajes de Hechos.
En el capítulo 2 enfocaremos el período desde la resurrección hasta Pentecostés. Hecho 1. En este capítulo usted va a analizar el mandamiento, el don y el bautizador de Hechos 1. Explicar el plan, el lugar, el poder y el propósito de ser testigos. Relacionar esto con su propia vida y con otros. Identificar y realizar 3 pasos que proceden a la llenura con el Espíritu Santo. ¿Sí? El libro empieza haciendo una hermenéutica sobre el autor. ¿Quién es este Lucas? Hoy antes que ustedes llegaran, estuvimos acá charlando un poco sobre Lucas y empezaron a tirar teorías, si era evangelista, si era apóstol, quién era, por qué era, un montón de cosas. ¿Qué es Lucas? Pobre Lucas, caíste justa, mano. Caíste justa. Ah, por eso vino a estudiar el libro que escribí, ¿quién es? Tiene problemas de identidad. La verdad, Lucas. Así soy yo. ¿Seré hermano de estas dos que están acá? Ah. Dice, bueno, empezamos. Capítulo 1. Entendiendo el libro de Hechos. Introducción. Hechos es un libro de acción en su totalidad. Sí. Vas a tener frío la mano. Allá atrás, el chiquitito. Pongan ustedes, yo me pongo la boca muy Ustedes quieren, hermano. Ponele, porque si no se van a ahogar. Sí. Ahí atrás con el despacito, al menos que cambie el ambiente. Es más, Claro, que gira así, viste, que no le tira a ella, pero que gire para allá. Ponésele de frente a Jenny, a remolar. Vos tapás la tele. No, toca lo dijiste. Se está tomando café caliente. Vos sos joven. No, tengo Allá atrás, bueno, Para que cambie. como ponemos allá para la escuelita con el chico. Le subo al 10. Iba a decir algo, pero quédate. Me está peleando acá ella, póngale cero. Sí, para que venga. Pero aquella es una pelea. Tiene un cachito acá. Lo apagaba. Laurita, faltan los anteojos. Muy bien. Muy bien, ahí está. Muy bien, Oscarcito. Se sacó un cero. Por levantarse en horario clase. Todo por la nota. Ojo, todo por la nota ahí. Ahora sea por la nota. Él te levantó para tener buena nota, ¿entendés? Hechos en su libro es un libro de acción en su totalidad. Milagros, avivamientos, conversiones y resurrecciones, mártires, escape de prisiones, muchedumbre iracunda y juicios ante reyes, naufragios, profecías, dificultades, conflictos y ¿qué dice? Demoníacos, conflictos demoníacos. Es un libro acerca de la gente. Los 75 personajes incluidos son apóstoles, evangelistas, laicos, sacerdotes, reyes, gobernantes, esclavos, carceleros, prisioneros. Es un libro que habla del crecimiento de la iglesia. Hechos comienza con una iglesia tan pequeña que podría haberse reunido en una habitación. Termina con una iglesia que se propagó hasta el centro del Imperio Romano. Comienza con una iglesia judía, local, de una sola lengua y cultura. Termina con una iglesia internacional de muchas tribus, lenguas y culturas. Más que todo, Hechos es un libro sobre el Espíritu Santo. El continuo con la obra que Jesucristo, con la obra de Jesucristo que empezó en la iglesia. Capacita a los apóstoles y a los laicos para un ministerio sobrenatural. Busca llenar a cada creyente con poder para testificar de Jesucristo. Es un breve resumen de lo que es el libro de Hechos. Sabemos que el libro de Hechos es un puente. Es el puente que nos va a llevar de la ley a la gracia. Como veíamos las dispensaciones, sabemos que esta es la ley. Y esta es la gracia. Hechos es un puente que nos va llevando de la ley hasta la gracia. ¿Por qué? Porque la primera iglesia era judía. La primera iglesia no era una iglesia cristiana. La primera iglesia, que vemos en Hechos 1 sobre todo, es una iglesia que permanecía con las raíces judías. Ellos se pensaban como judíos, eran judíos en sí.
tenían las mismas leyes, pensaban en los mismos sacrificios, entraban en todo eso, pero ellos habían recibido la revelación de que su Mesías había llegado. ¿Cuál es la diferencia? Los demás judíos pensaban que su Mesías estaba por venir. La iglesia aceptó ese Mesías y ya era completa. Ya estaban incompletos los judíos, pero la iglesia está completa porque aceptaron su Mesías. O sea que la primera iglesia es un conjunto de judíos que habían aceptado a su Mesías. Nada más. Si nosotros vemos las cosas así, nos damos cuenta que es el cumplimiento. No es una nueva religión. El cristianismo no es una nueva religión. Es la misma religión judía que se sigue extendiendo. ¿Por qué? Porque aceptaron a su Mesías. Es lo mismo. La ley pasa a ser gracia. Se acabó ya el momento donde se hacían sacrificios, porque habían entendido que el sacrificio fue hecho. Se acabó el momento de todas las ofrendas que hacían para poder cumplir con la ley, porque entendía que Cristo había cumplido todas las ofrendas. O sea que ahí empezó lo que es la nueva iglesia en la gracia. ¿Se entiende? Y Hechos nos muestra ese puente. ¿Qué pasó con la ley? ¿Cómo saltó a la gracia donde entramos todos nosotros? Al principio, si nosotros leemos, vemos que en Hechos 1, la iglesia solamente pertenecía a Jerusalén. Nada más. Eran los 12 discípulos con la mamá de Jesús, con un par más, con los hermanos, metidos en un aposento alto, escondidos de todo que lo querían matar, orando al Señor. Así comenzó la iglesia, escondida y orando al Señor con miedo de que lo maten. ¿Por qué? Porque Jesucristo había resucitado, estuvo con ellos 40 días, dice la palabra, y después desapareció por 5 días, 6 días más o menos, hasta el día de Pentecostés. En esos 5 o 6 días, toda la iglesia estaba desesperada porque habían recibido la promesa de Jesucristo, pero no sabían qué hacer. Porque Jesucristo cuando se va, si leemos Hechos 1, vamos a ver el libro de los Hechos, empecemos por esto. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, versículo 9, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea que Jesucristo estaba ahí hablando con ellos, le dicen no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre de Jerusalén. ¿Qué hacen en Jerusalén? Hasta que venga la promesa del Padre. Y se va. ¿Usted imagínense en ellos desesperados cuál será la promesa del Padre? ¿Cuándo llegará la promesa del Padre? ¿Pasó un día? ¿Pasaron 2 días? Pasaron así, hasta que más o menos 5 o 6 días, de repente se ve que todos los días se juntaron en el aposento alto para orar al Señor. En el día de Pentecostés vino la promesa del Padre. Tenía que esperar hasta el día de Pentecostés, se tenía que cumplir la fiesta de la cosecha, se llama, que son de los primeros frutos, Pentecostés. Sí, pues eso lo vamos a ver más adelante. Lo que les quiero dejar bien en claro es el paso de la ley a la gracia, que significaría el libro de Hechos. Vamos a ver cómo la iglesia empezó, judíos para los judíos, solamente judíos, hasta el momento donde el Señor dice, rompan ese molde y vayan a los gentiles. Y ahí lo tenemos al apóstol Pablo viniendo por nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sí? Bien. Estudiando el libro de Hechos. ¿Siguen? El título de Hechos, ¿quién lee? ¿Alguien que lea? Fuerte y claro. Cuando Lucas escribió Hechos, no le puso ningún título. Aproximadamente 150 años después de Cristo, los creyentes empezaron... ¿Esa parte era, no? Eso. Sí. Los creyentes empezaron a llamar el libro de Lucas Hechos de los Apóstoles. Probablemente los creyentes escogieron este título porque el primer capítulo menciona al nombre de los apóstoles, en Hechos 1:13. Pero a medida que avanzamos en la lectura de Hechos, nos damos cuenta que no se deben a nombrar la mayoría de los apóstoles. Después de Hechos 1, los únicos mencionados son Pedro, Juan, Santiago y Pablo. En Hechos 1:12 enfoca a Pedro
Y en Hechos 13:28 se destaca a Pablo. Muy bien, acá tenemos Hechos capítulo 1, versículo 13. Trajeron Biblia, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a leerlo. Dice, versículo 13 de Hechos 1. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí tenemos a Jesús, a los hermanos de Jesús, María, las mujeres piadosas que lo seguían. O sea, estaba María Magdalena, estaba Salomé, estaba Miriam, todas las mujeres que lo seguían para todos lados. También estaba en el aposento alto. 120 personas orando todos los días, esperando la promesa del Padre. Por eso habrán puesto Hechos de los Apóstoles. Pero realmente cuando sigamos leyendo, van a ver que el libro se tendrá que llamar realmente Hechos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender una cosa. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y es buena para redarguir, para enseñar, para corregir. Sabemos todo lo que le dice Pablo a Timoteo. La palabra de Dios. Pero los títulos no son palabra de Dios. Los números no son palabra de Dios. Son letras puestas mucho tiempo después por gente común, no inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios ha sido inspirada, ¿se acuerdan lo que lo vimos otra vez? Inspirada, revelada por Dios a ciertas personas para que la escribieran perfecta. Eso está hecho perfecto en el original. Después las traducciones se fue perdiendo muchas cosas. El original fue perfecto. Ahora, después de esto, los hombres le empezaron a poner, separar por versículos, separar por capítulos, para que nosotros lo podamos entender. Y además le pusieron títulos. Y esos títulos no estaban originalmente. Por eso mismo, desde que yo diga que el libro se tendría que llamar Libros Hechos del Espíritu Santo, no significa que sea una herejía lo que estoy diciendo. No estoy diciendo cambiar los versículos tal y tal. No estamos cambiando la palabra de Dios, estamos cambiando el título. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que los títulos no son palabra de Dios. Los títulos, por más que aparezcan en la Biblia, son puestos por seres humanos comunes y corrientes que trataron de armonizar todo. ¿Se entiende? Sí. Si no estamos diciendo una herejía, si queremos cambiar una palabra, como dice al final de Apocalipsis, maldito aquel que cambie una tilde de la palabra. ¿Sí? Pero cuando empezamos a averiguar, sabemos que fue escrita en hebreo, y en el hebreo original no existían las vocales. O sea que empezaron a llenarla de vocales, de otras letras. O sea que todos esos serían malditos. Te das cuenta que esa parte de maldito, todo aquel que quiera agregar algo a la Biblia, no se refiere a eso, sino que se refiere a sacar los contextos del lugar y querer poner cosas que no van. ¿Sí? Ahí empezamos a crecer y a entender un poquito más sobre la palabra de Dios. Bien, seguimos leyendo entonces. Lo van siguiendo. Acuérdense, cualquier duda que tengan, por favor, paramos, lo explicamos de nuevo, nos sacamos las dudas. ¿Sí? Acá estamos todos para aprender, ninguno es maestro, ninguno sabemos mucho, todos estamos aprendiendo, ¿sí? No te quedes con la duda. El contexto es un pretexto. Es un pretexto. Seguimos leyendo, ¿quién sigue? ¿Seguimos, Karen? ¿No? Julia, por favor. La verdad es que más que los apóstoles, la verdad es que más que en los apóstoles se hace énfasis en el Espíritu Santo. Lucas, no se ve acá, lo presenta en el primer versículo de Hechos. Él muestra que aún Jesucristo dependía del Espíritu Santo. Hechos 1:2. También nos recuerda que los apóstoles no continuaron el ministerio de Cristo sin haber recibido el poder del Espíritu Santo. Jesucristo les ordenó que no salieran de Jerusalén hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:4-5. Así que desde el principio de Hechos, Lucas hace hincapié en que el Espíritu Santo es la clave del ministerio, para el ministerio. Cristo ascendió al cielo, pero Él envió al Espíritu Santo para vivir en
en cada creyente y darle poder. En Hechos, Lucas hace referencia al Espíritu Santo más de 50 veces. Por lo tanto, muchos están de acuerdo en que el mejor título para Hechos es Hechos del Espíritu Santo. Oye, ahí está, estamos totalmente de acuerdo en que realmente se tendría que llamar Hechos del Espíritu Santo. Cuando empezamos a leer Hechos, nos damos cuenta, tiene 28 capítulos, y vemos que al principio nos nombran a Juan, a Pedro, cuando van caminando al templo de la Hermosa, que dice: no tengo plata ni oro, te lo doy, te saco. Después se vuelve a nombrar a Pedro cuando lo meten preso, que él salta y dice: mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Después vemos que a Santiago lo meten preso con Pedro y lo matan. Y después lo vemos de los apóstoles. De repente aparece Felipe, que no era apóstol, sino que era el hermano del Señor. Algunos dicen que era el hermano del Señor, otros dicen que era uno de los diáconos. Aparece Esteban, que también era un diácono. Nos damos cuenta que los apóstoles van desapareciendo, no se nombra más, hasta que entra en acción el apóstol Pablo. Una vez que entra en acción el apóstol Pablo, ya directamente los demás apóstoles... ¿Por qué? Porque se va cumpliendo lo que el Señor dijo. Hechos, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. ¿Quién me lo lee? 1:8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en toda Samaria, que Samaria sería un poquito más grande que Jerusalén, en Judea, que ya serían las dos tierras, y en toda la tierra. Vemos cómo se va cumpliendo. La palabra nace en Jerusalén, de ahí se van a Samaria, después se van a Judea, después ya Pablo va para toda la tierra. Pedro, que era un pescador, como sabemos que era un pescador, no era un letrado en las palabras, las cosas de Dios, no era un estudioso, él fue levantado como apóstol, pero solamente para los judíos. Él solamente pudo quedarse en Jerusalén y un poquito en Samaria o Judea. Más de ahí el ministerio de Pedro no se extendió. Si bien dice la tradición que Pedro fue a Roma, y allá donde murió, bíblicamente ni siquiera estudios hay que puedan afirmar eso. No se sabe si realmente fue hasta Roma o no fue a Roma. Pablo sí fue a Roma, pero Pedro no se sabe más nada. El hecho de que murió cabeza abajo lo dice Josefo, pero no aclara bien el lugar si realmente fue en Roma o no. Lo que pasa es que a la Iglesia Católica le conviene decir que su papa, su primer papa fue a Roma, y murió allá por mantener la fe en Cristo. No se sabe ni siquiera si fue a Roma Pedro. Eso también se está discutiendo. Pero vemos una persona no preparada, no culta en las cosas de Dios, guiada así por el Espíritu Santo con gran poder y fuerza y energía y todo lo que vos quieras, pero no pudo salir de ahí. Se quedó siempre hablando con los contemporáneos de él, con los que él podía llegar a entenderse. Ahora el apóstol Pablo, una persona ya preparada, estudiosa, que estudió bajo los pies de Gamaliel, él realmente estaba preparado y él sí pudo conquistar lo último de la tierra. Cuando sigamos viendo el libro de Hechos, vamos a ver que cuando termina Hechos 28, que lo pone a Pablo en Roma, después siguió, le dieron libertad a Pablo. Y Pablo se fue a España, algunos dicen. Hay muchos historiadores que dicen que llegó hasta España y después volvió otra vez a Roma y a ellos no lo mataron. Tremendo. O sea que llegó hasta no solamente el mundo conocido que era Roma, sino mucho más allá, que era España. Si hubiese sabido que había América, yo creo que Pablo se mandaba hasta América. El libro de los Hechos, hermano, yo te voy a confesar algo. Fueron los primeros libros que yo estudié cuando me convertí y me enamoré del apóstol Pablo. Le tuve que decir a mi pastor Alfredo, a mi discipulador, que estaba pecando. Porque en mi corazón había idolatría por el apóstol Pablo. De que vino a predicar acá. Él fue mi discipulador. Tuve que decir, hermano, tengo un problema porque tengo idolatría por el apóstol Pablo. Me deslumbró. Cuando leamos el libro de los Hechos, espero que vos te puedas enamorar tanto de este personaje que es impresionante las cosas como Dios lo usó y como Dios lo usa hasta el día de hoy, porque cada una de sus cartas es maravillosa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. O sea que vos, ¿cómo querés, a dónde querés influenciar en este mundo? ¿Querés influenciar solamente a tu familia? Quédate como Pedro. Quédate acá en la iglesia, seguí congregando, seguí, a tu familia vas a poder influenciar. ¿Querés influenciar tu barrio?
¿Querés influenciar a Lanús? ¿Querés influenciar a los familiares que están lejos? Entonces empezá a estudiar. Empezá a meterte en las cosas de Dios. Así como Pablo, vas a poder llegar hasta lo último de tu tierra. No sé cuál será tu tierra. Tu tierra capaz es ese familiar que vive muy lejos. Y vos querés llevar el mensaje de Cristo hasta allá. Bueno, esa es tu tierra. Te tenés que preparar para eso. Capaz tengas un llamado evangelístico. Querés salir afuera a predicar a las naciones, gloria a Dios. Querés predicar acá en la estación Lanús, a toda Lanús, prepárate. ¿Sí? Porque solamente Pedro pudo predicar en su centro porque no estaba preparado. ¿Se entiende lo que les quiero decir, no? Prepárense, hermanos, porque Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Amén. Por eso vemos entonces que tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles, por los apóstoles casi ni se nombran. B, el autor de Hechos, ¿quién lee? Yo. ¿Se escuchó? La mayoría de maestros está de acuerdo en que Lucas es el escritor de Hechos. Por humildad, él no escribió su nombre al comenzar su evangelio y el libro de Hechos. Él no era un apóstol como Pablo, pero escribió más palabras en el Nuevo Testamento que las que Pablo escribió. No sabemos si Lucas predicó un sermón alguna vez o hizo un milagro. Su nombre no se destacó por tener poder ni autoridad. Por lo tanto, no había razón para anotarlo al comienzo de sus escritos. Hay por lo menos 5 razones por las que creemos que Lucas escribió Hechos. El escritor de Hechos estuvo con Pablo en algunos viajes misioneros. Esto lo sabemos por pasajes como: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. En Hechos 16:10. Muy bien, entonces acá vemos entonces que el autor dice que Lucas, estamos haciendo una hermenéutica para saber quién escribió este libro, vemos que Lucas no era apóstol, no se lo nombra cuando hace Lucas su repaso de los apóstoles, no lo nombra, o sea que no era un apóstol, ni siquiera era un discípulo cercano de Jesús. Sabemos que estuvo con Pablo haciendo varios viajes misioneros, era el médico de Pablo. Y acá, como decía recién que leímos, Hechos 16:10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos. O sea que Lucas se involucra en la visión de Pablo y la misión de Pablo. Procuramos ir para allá. Si yo te digo procuramos levantarnos temprano, significa que yo también me levanté temprano. Nosotros nos procuramos juntar acá, significa que yo también voy a estar acá. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Él se involucra diciendo: yo fui a Macedonia con Pablo. ¿Sí? O sea que sabemos que él fue a los pies de Pablo siempre una persona que ha aprendido todas las cosas del Señor en base a un personaje principal de la Biblia. No era un cualquiera que escuchó las cosas y las escribió, sino que estaba en los viajes misioneros de Pablo, lo acompañaba a Pablo para todos lados. Cuando estuvo en Jerusalén, estuvo averiguando en Jerusalén, y ahí escribe el libro del Evangelio según San Lucas, cuando él estuvo en Jerusalén. Y él dice que, vayamos a verlo, Lucas 1:1, por favor. Ya vamos a arrancar, esperen porque todo esto hay que hacerlo. Nosotros tenemos que dar veracidad a lo que está escrito acá. Tenemos que ver bien quién era este muchacho. Vemos que no era un improvisado. Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Acá Lucas está diciendo que había varias gente que había hecho varios evangelios. En este momento, cuando ya Lucas escribe eso, ya había 2 evangelios dando vuelta por ahí. El evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. El último escrito fue el evangelio de Juan, que fue escrito en el año casi 90 de la edad cristiana, fue el último de todos. Ya Lucas había sacado el suyo. Y ya estos 2 evangelios ya estaban dando vueltas por ahí, junto a otros más, no inspirados por el Espíritu Santo. Seguramente estaba el famoso evangelio de Santiago, el evangelio de Lucas, de Judas, el evangelio de no sé cuánto dando vueltas por ahí. Gente que se puso a escribir las cosas, pero no estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Y si no tenían la revelación y la inspiración del Espíritu Santo, no podía estar en la Biblia, porque se contradecían. Acá entran los libros canónicos y deuterocanónicos. Yo le tendría que explicar toda esa parte y pararemos acá el libro para hacer otro estudio más profundo sobre la Biblia. Los libros canónicos son aquellos libros, canon significa regla. Regla. De acá hasta acá. Si un libro tiene que entrar en la Biblia, tiene que superar esta regla. Si no supera esta regla, no puede entrar en la Biblia.
Y esa regla era, entre muchas otras, que el autor sea conocido, que sea reconocido por la iglesia de aquel momento, y sobre todo que no se contradiga con todo lo demás. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Santiago, dice que Jesús, cuando tenía 6 años, se peleó con su compañerito de colegio. Entonces, cuando se pelea con su compañerito de colegio, agarra una rama y la quiebra. Y dice, así que seas quebrado tú. Y el nene en el momento se secó como la rama y se quebró. Si nosotros conocemos los 4 evangelios, nos damos cuenta que ese evangelio es algo oscuro. Algo está mal. Verlo al Jesús, a nuestro Dios de amor, con un nenito de 12 años diciéndole, sécate tú, que se seque y que se parta, algo está mal. Entonces, esos son los libros apócrifos. No son los libros, por ahí yo veo mucho National Geographic, o cualquiera de esos canales, y te dicen, la Biblia oculta, los evangelios ocultos, lo que nadie quiere que sepa. ¿Viste? Entonces con títulos así que te agarran de acá y dicen, ¿qué quieren decir? Existen y son verdad. El problema es que son apócrifos, se llama la palabra. No entran en el canon bíblico. Tienen contradicciones, los autores son oscuros, no son reconocidos. Tipo, digamos, como que serían personas así tipo envidiosas, tipo, tipo algo así, digamos, claro. ¿no? O gente que se empieza a imaginar cómo tiene que ser y empiezan a escribir. Mm. No gente que realmente fue testigo. Claro. Cuando vemos a Lucas, Están inspirados, pero no por el Espíritu Santo. exacto, son satánicos totalmente. Ajá. Y nos damos cuenta, ¿se acuerdan cuando salió la película El Código Da Vinci? Ay, sí. ¿Cuál era el evangelio que se basaba? No me acuerdo acordar, Judas creo que era. Que al principio dice, esto es verdad. Me acuerdo cuando salió gran revuelo en aquel tiempo. Que Jesús se había casado con María Magdalena, Sí. que había otra tenido hijos. Y quería hacer otra película que creo que esa no la pudieron hacer, que Jesús era gay, querían. Claro. Pero esa película al final no se pudo. Entonces ahí nos damos cuenta que ese tipo de evangelios que existen, que realmente en aquella época hubo un tipo que se llamaba Judas y que se le ocurrió escribir esas cosas, no pueden entrar en el canon bíblico. Porque la Biblia declara que Jesús no vino a eso. Él vino a dar su vida para salvar a muchos. No vino a tener vida personal, a casarse, a tener hijos. No vino a eso. ¿Sí? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que acá vemos a Lucas diciendo que él no fue que escuchó, no es que le pareció más o menos, sino que buscó, investigó con diligencia, realmente se preocupó y fue de primera mano. O sea, vos dijiste algo, yo fui a vos a ver si qué es lo que realmente dijiste. No es que me quedé con que ese dijo lo que otro, no. Y que él cuando tenía contacto directamente con los apóstoles, estaba con los apóstoles, seguramente a Pedro se sentó y le contó las partes de Pedro. Entonces él pudo anotar realmente de primera mano qué es lo que decía Pedro, qué es lo que decía Juan, qué es lo que decían los apóstoles. ¿Sí? Primera mano. Después vemos acá el nombre, que otra vez no quedó claro, el tema de Teófilo. Teo. Sí, Filo. Dios. ¿Se acuerdan? Sí. Teo significa Dios. Dios. Filo es la raíz para la palabra amor. Sabemos que hay 3 tipos de amores. Está el amor eros, el amor filial, que es donde viene filo, filial, y el amor ágape. El amor ágape es el amor perfecto de Dios. El amor eros es el amor entre matrimonios, de pareja. Y el amor filo, o fileo, es el amor de familia. O sea que esta palabra se puede traducir tranquilamente como amor familiar. O sea que Teófilo significa, unir las palabras, familia de Dios de amor, familia amorosa de Dios. ¿Sí? Pues si solamente, como el otro día compartía Cari, ahí en el estudio, esos son los estudios del IET, ¿no? Del IET, que decía que filio significa amado por Dios. Amado por Dios. Pero la palabra filo también entra la palabra familia. Le dejan una familia de afuera. Podría ser amado por Dios. Puede ser un tipo de amor, pero no se explica bien qué tipo de amor. Es el amor de Dios, pero como familia. ¿Se entiende?
Así aclaramos ese punto de por qué filo significa fileo. Bien. ¿Comprendieron? Sí. Más o menos. Lo primero, amor de Dios, ¿cómo es? Claro. Filo, Sí. que fileo es la raíz de amor de familia. Ah. ¿Entendés? Porque hay tres tipos de amor. Ahora la psicología sacó un montón más. Pero básicamente hay tres tipos de amor. El amor ágape, que es el amor perfecto de Dios. El amor eros, que viene erotismo y erótico, que es el amor entre parejas. Y el amor fileo, o filo, que es el amor de entre familiares. El amor que le tenés a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus seres queridos. Ese tipo de amor. O sea que Dios no tiene... Acá cuando Lucas escribe Teófilo, puede dedicar directamente a la familia de Dios. Una carta generalizada, no solamente a una sola persona, sino a varios. ¿Sí? ¿Se entiende? Versículo 4. Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, o sea que era una persona, le dice Lucas, te han enseñado bien. Y acá están las pruebas. ¡Pah! Le da su evangelio. Lo que de Jesús te escuchaste hablar era verdad. Acá están las pruebas, el evangelio. ¿Sabes que este era un tipo de mucha plata y le pudo pagar a Lucas todos los estudios para poder preparar todo? ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que estar seguros y confiados de que lo que Lucas escribió es así. ¿Se entiende? Wow. La palabra procuramos, seguimos de ahí, Hechos 16:10. Sí. La palabra procuramos nos demuestra que el escritor estaba con Pablo. Veamos los textos. Tenemos tiempo a ver si. Hechos 20, ¿quién me busca Hechos 20? 25. Otro que me busque 21:18. Otro que me busque 27:1. Búscame 28:16. Hechos, todo Hechos. Hechos 25, Hechos 21:18, 27:1. ¿Quién encontró alguno? 25. 25, ¿lo escucho? Esto, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Muy bien, acá dice entonces no se esperaron. O sea que él también iba en ese viaje. ¿Sí? 21-28, ¿quién lo tiene? 21-18. 18, perdón. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entró con nosotros, o sea que él también estaba ahí metido. 27-1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Cuando se decidió viajar, que íbamos a viajar a Italia. O sea que Lucas estuvo en el tremendo viaje, en el cuarto viaje misionero de Pablo a Roma. No sé si ustedes conocen lo que pasó en ese viaje misionero, que realmente no era un viaje misionero, era que lo llevaban preso a Pablo allá, con la gran tormenta que hubo, con los grandes pérdidas que hubo ahí. Lucas estuvo metido en medio de todo eso y vivió para contarlo. Tremendo. Y el último, 28-16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Casi al final ya del libro de Hechos, dice cuando llegamos a Roma, o sea que Lucas también llegó a Roma junto con Pablo, ¿sí? Lucas fue un médico gentil. Acá tenemos el problema porque tenemos, Lucas tiene que poner tan en claro de que él, todo lo que escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. El problema de Lucas era que él era gentil, que él no era judío, como Mateo, como Marcos, como Juan, como Pedro. Él no era judío, él pertenecía al mundo gentil. Creo que es el único gentil que pudo escribir algo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento creo que es Amós, otro gentil también que escribió, como Moabita. Pero en el Nuevo Testamento, Lucas fue el único gentil que pudo escribir algo inspirado por Dios. O sea que Dios acá ya empieza a usar al mundo gentil. Acá vemos lo que vimos al principio, de la iglesia de Jerusalén a la gracia y a la iglesia de todo el Gentil mundo. es diferente a lo que se entiende ahora por gentil. Gentil vendría a ser un no judío. Claro, así, qué gentil que esta persona. No que... Nada que ver, por eso no creo nada que ver. No habla de gentileza, así de que buen Claro. tipo, ¿no? No.
Habla de que no pertenecía al pueblo judío, Claro, tiene razón. porque a veces uno entiende este gentil y decir, claro, Pero como que es nosotros humilde, yo- tipo. claro, nada que ver, no. Pues hay que hacer una etimología de las palabras, eso es hermenéutica. Pertenecemos a los gentiles. Claro, todo lo que no son judíos son gentiles. Claro. El mundo Dios lo ve de dos formas solamente. Antes de la venida de Cristo, Dios veía el mundo de dos maneras. O a todas las generaciones la gente lo veía de dos maneras. Judío o gentiles. Hijo suyo o no hijos. No existen. Claro, los gentiles como que eran lo peor. Lo peor de todo. No existen porque no me conocen a mí, no son míos. Claro. Una vez que vino Cristo, ya se dividió en tres. Los gentiles, los judíos Y los hijos y la iglesia. La iglesia cuando sea arrebatada vuelve otra vez al plano principal, los judíos. Eso lo explicamos en la clase pasada, ¿te acuerdas, no? Bien, gloria a Dios. Lucas fue un médico gentil que algunas veces viajó con Pablo, Colosenses 4:14. ¿Alguno lo tiene, Colosenses 4:14? Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Ahí lo tenemos al médico amado entonces de Pablo, que seguramente lo acompañaba para todos lados. Esta es una razón por la que creemos que él escribió el libro de Hechos. ¿Quién sigue leyendo? Quien quiera, ¿sigo yo? Dale. Quien quiera que haya sido el escritor de Hechos, también escribió uno de los evangelios. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La Iglesia siempre ha creído que el primer tratado mencionado de Hechos 1:1 es el Evangelio de Lucas. Tanto Lucas como Hechos fueron dirigidos a la misma persona. Teófilo, Lucas escribió esos dos volúmenes como una colección histórica. Los entendemos mejor al leerlos juntos. Nos entendemos mejor al leerlos juntos. O sea que es una continuación. Tenemos que contar la historia, empezamos de Jesús, y Lucas fue el único autor que fue antes de Jesús. ¿Se acuerdan cuando comienza el libro de Lucas? Él empieza contándonos sobre Juan el Bautista, sobre cómo Juan el ángel se le aparece a Juan al padre, a Zacarías, y le dice que van a ser Juan el Bautista. Es el único que va adelante del nacimiento de Jesús. Todo lo demás empieza, Mateo empieza con la genealogía, pero no empieza adelante de Jesús. Todo lo demás, el único que lo hace es Lucas, enseñándonos un montón de cosas. ¿Sí? El escritor del Evangelio de Lucas no era un apóstol. Lo sabemos porque en Lucas 1, del 1 al 3, dice que ya otros habían tratado de poner en orden lo que él estaba escribiendo. Él no fue testigo presencial. Del mismo modo, no hay nada en Hechos que indique que su escritor fue apóstol. Lucas se ajusta a la descripción. Esto se añade a la evidencia de que él fue el escritor de Lucas y Hechos. ¿Alguno tiene alguna duda que lo escribieron los dos juntos? Desde el comienzo de la iglesia hasta el presente, los creyentes han aceptado a Lucas como el autor de nuestro tercer evangelio y de Hechos. Lucas y Hechos se presentan del mismo modo. Veamos la tabla y figura. Mientras la estudia, note la forma similar en que el autor presenta Lucas y Hechos. Lucas compara el ministerio de Cristo con el ministerio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Acá tenemos un cuadro muy bueno, comparativo, que nos muestra el libro de Lucas, o sea, el Evangelio según Lucas, y el libro de Hechos. Y empieza igual, con el saludo a Teófilo, los dos empiezan igual. Después empieza con los primeros años de Jesús, el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos, primeros años de la iglesia. Unción de Jesús, unción de la iglesia en Pentecostés. Primer sermón en Nazaret, primer sermón en Pentecostés, el de Pedro, ¿se acuerdan? Se convierte en 3.000 personas. Cuando le dicen, ustedes mataron al autor de la vida. Confinamiento, milagros y sanidades. En Hechos también confirmamiento, milagros y sanidades. Éxito y popularidad, éxito y popularidad. Creciente oposición de los fariseos y los líderes judíos, creciente oposición de los fariseos y líderes judíos. Viaje por Galilea, Judea y Perea, viaje misionero. Arresto y juicio triple ante el Sanedrín, Pilatos y Herodes, arresto y juicio triple ante Félix, Festo y Agripas. Clima del ministerio en el Calvario, clima del ministerio en Roma. Acá vemos exactamente cómo Lucas
mantuvo la misma disposición de escribir el libro, el Evangelio, con el libro de Hechos. Exactamente igual lo escribió. Si sabemos ahora estos detalles, vemos el arresto y juicio triple ante el Sanedrín, Pilatos y Herodes. Vemos cuando a Jesús lo meten preso, primero lo llevan al Sanedrín con Amás, después Amás lo manda directamente a Pilatos y Pilatos se lo manda a Herodes. 3 personas. Y en el libro de Hechos, vemos cuando lo arrestan a Pablo, también lo llevan a juicio triple, entre Félix, Festo y Agripa. Realmente ese tipo de detalles así lo hace una persona muy meticulosa, una persona que realmente sabe lo que quiere decir. Impresionante como estos datos históricos nos muestran perfectamente que Lucas fue el que escribió el libro del Evangelio y el libro de los Hechos. ¿Sí? Hechos considera las 5 razones por las que creemos que Lucas escribió Hechos. Hemos considerado las 5 razones por las que creemos que Lucas escribió Hechos. Ahora veamos cuándo lo escribió. Fecha de Hechos. ¿Quién lee, por favor? Ahí lo leo. Hechos registra la primera vez que Pablo estuvo en prisión en Roma, alrededor de los años 60 y 63, después de Cristo, ¿no? Sí. Por lo cual debió ser escrito después de este acontecimiento. El incendio de Roma sucedió en el año 64 después de Cristo. Por este tiempo, un César de nombre Nerón culpó a los cristianos y comenzó a perseguirlos. La buena relación que Pablo tenía con el gobierno romano da a entender que Hechos fue escrito antes del incendio de Roma. Lucas tampoco menciona la destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Por eso pensamos que Hechos fue escrito antes de este gran evento. La mayoría de maestros de la Biblia piensan que Lucas escribió Hechos alrededor del año 63 después de Cristo. Y la hoja también, ¿no? Sí, un poquito más, ese poquito no. Los alumnos deberán finalizarse también con otras fechas relacionadas con Hechos. La figura 1.5 muestra algunas fechas y referencias importantes. Muy bien, vamos a ver un poquito. Entonces sabemos que en el año 60 más o menos Pablo fue a Roma, encarcelado. Estuvo encarcelado hasta el año 63 más o menos. En el año 63 Pablo es suelto, lo liberaron. Se cree que ahí, en ese tiempo, fue cuando Lucas escribió el libro de Hechos. Pablo es suelto en el 63 y Pablo directamente dice que acá viaja a España. ¿Se acuerdan que les dije? Viaja a España, 2 años, o sea que vuelve en el 65, más o menos, ¿no? Y en el 64 aparece un nefasto César, uno de los peores César que hubo, que se llamaba Nerón. Nerón en ese momento estaba totalmente loco, dice que te había entrado un gusano por el oído, le estaba comiendo el cerebro. O sea que todo el tiempo Nerón escuchaba un zumbido que lo volvía loco totalmente. Y ese gusano que estaba comiendo el cerebro al Nerón, la única forma de callarlo, decía él, era con el grito de los cristianos quemándose en la hoguera. Entonces, ¿qué hacía? Los ponía en los postes de luz, los ponía brea encima para que se quemen de afuera para adentro, para que no se mueran, entonces los prendía a fuego. Entonces los cristianos en esa época empezaban a gritar, pero no se consumían, se quemaban hasta lo último, realmente llegar hasta los huesos y recién ahí moría. Entonces dice que Nerón, ese grito, le calmaba el gran dolor que siempre tenía de cabeza por escuchar ese zumbido tan fuerte. Tremendo. Entonces de repente quemó muchos cristianos y eso, de haber quemado tantas personas, dice que se incendió todo Roma. Roma se prendió fuego. Entonces vinieron y dijeron, mira, por tu culpa quemaste todo Roma. Entonces Nerón dijo, no es mi culpa. Fueron los cristianos que vinieron a sacarlos a ellos. Claro. Que estaban ahí gritando, le dieron lástima y lo vinieron a sacar.
Cuando la gente que se estaba haciendo quemada, dice Josefo, cantaban coritos, salmos. Se estaban quemando y en vez de gritar desesperadamente e insultar a todo el mundo, dice que cantaban salmos. Impresionante. Entonces le dijeron, bueno, y Nerón le echó directamente la culpa a los cristianos que lo sacaban y se lo llevaban quemando y iban quemando a toda la ciudad. En medio de todo eso empieza una gran persecución a los cristianos, realmente. Nerón levanta un odio de todo Roma contra los cristianos y ahí cae Pablo. En medio de todo ese odio, toda esa persecución, es cuando Pablo cae. Él se había ido muy bien de Roma. Esos 2 años que pasó en Roma la pasó muy bien, dio explicaciones, no tuvo ningún problema, convirtió un montón de gente, afianzó la iglesia en Roma. Pues cuando leemos el libro de Romanos, vemos que la iglesia de Roma tenía un gran problema. La iglesia de Roma fue fundada por judíos que habían estado en el Pentecostés. Entonces cuando la iglesia de Roma es fundada por judíos, llega Claudio, saca un decreto, que era otro César, que se llama Claudio, saca un decreto que todos los judíos tenían que irse de Roma. Entonces toda la cabeza de la iglesia se va y vienen los gentiles. Y los gentiles se creen que ellos son la cabeza de la iglesia. Se va Claudio y vuelven los judíos de nuevo. Entonces ahí es donde hay problemas y se pelean. Entre la cabeza de antes y la cabeza nueva. Entre los judíos y los gentiles. Entonces ahí es donde Pablo escribe Romanos. Ustedes van a ver en Romano que siempre habla también para el judío y también para el gentil. También para el judío, también para el gentil. O sea que Pablo está tratando de unificar eso. Y con todo ese lío que había en esa iglesia, en la cabeza del imperio, porque Roma en ese momento era la cabeza del mundo, Pablo va ahí y en 2 años ya lo pone todo en orden. Se va para España y cuando vuelve, aparece Nerón, lo apresa y ahí donde a él lo matan, 2 años después. En el año 70, Tito, cansado ya de que Israel se sublime, se levante, se pelee, manda a destruir totalmente la ciudad de Israel. No queda nada, lo prende fuego. Y ahí es donde se cumple la palabra de Jesús que dijo, en el templo no quedará piedra sobre piedra de este lugar que no haya de caer, que no haya de desaparecer. Dice Josefo que en el medio de la pelea de Jerusalén entraron los invasores romanos y empezaron a matar a todos. Y agarra un romano que arroja una flecha con fuego, dice que hace una parábola y entra por la ventana del templo y se prende fuego todo el templo. El fuego es tan fuerte, tan grande por las maderas, por todo lo excelente que había ahí, que se empieza a derretir el oro. Y el oro empieza a derretirse sobre las piedras. Entonces dice que los soldados romanos agarraban las piedras, literalmente, y se las llevaban. Piedras llenas de oro. Entonces se cumple la palabra de Jesús que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Que la iban a arrasar todo. Y así fue como el segundo templo fue totalmente arrasado en el año 70. Si Hechos todavía no hubiese sido escrito, esto tendría que haber aparecido en el libro de Hechos. Si Hechos, en el gran incendio de Roma, hubiese escrito, no hubiese estado escrito, hubiese aparecido el gran incendio de Roma. Porque son acontecimientos importantes. En el 64. Son eventos importantes que tendría que haber aparecido. Y como no apareció, solamente llega hasta el 28, donde dice que estuvo Pablo 2 años y nadie lo molestaba. Vamos al final del libro de Hechos. Vamos a hacer un spoiler. Espero que alguna vez lo hayan leído entero el libro de Hechos. Versículo Hechos 28, del versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, o sea que encima el gobierno le pagaba la casa, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. O sea que Pablo estuvo 2 años, del 60 al 63, un poquito menos. Entonces ahí es cuando fue escrito el libro de Hechos. ¿Se entienden? ¿En cuál me perdí? Fue escrito el libro de Hechos en el 63. En el 60, 61 llegó Pablo a Roma. Mientras que él estaba ahí, su médico que estaba al lado de él empezó a escribir el libro de Hechos, recordando todo lo que él sí ya lo había vivido. A diferencia del Evangelio, que ya seguramente ya estaba escrito, él tuvo que ir a averiguar todas esas cosas. En cambio ya acá, él mismo tuvo todas las experiencias, lo tenía Pablo cerca y empezó a escribir todas las cosas. ¿Sí?
A mí este cuadrito que está acá me parece espectacular. El cuadrito que tiene en la otra parte de la hoja. Porque nos muestra exactamente el ministerio de Pablo. Duró del año 30, la ascensión de Cristo, hasta el 67, 65. 35 años duró el ministerio de Pablo. Como mucho, 30, 35 años, no más de eso. Poquito. Para lo que hizo. ¿Qué hubiese hecho si hubiese durado mucho más, no? Entonces vemos eventos muy importantes en ese cuadro. Fecha 30 después de Cristo, la ascensión de Cristo, cuando Cristo fue al cielo. 31 al 32, la conversión de Pablo. Pablo se convirtió en nomás. En el año 35, primera visita de Pablo a Jerusalén. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Bernabé lo agarra y lo presenta? Todos huían de Pablo, nadie quería hablar con él, lo lleva. Segunda visita de Pablo a Jerusalén en el año 44, o sea, casi 9 años después de esa visita. ¿Por qué pasó eso? ¿Se acuerdan por qué pasó? ¿De qué? No, vuelve Pablo, perdón. 46 al 47, Pablo hace su primer viaje misionero. O sea que duró casi 2 años el primer viaje misionero. Y ahí escribe el libro de Gálatas. Porque él fue a Galicia en el primer viaje misionero. En el año 49 es el primer gran concilio de la iglesia. ¿Se acuerdan del primer gran concilio de la iglesia? ¿Qué pasó ahí? Por el tema de la circuncisión, que lo obligaban a circuncidarse. ¿No? Exactamente. Bien. Hechos 16. Hechos 15. Tenemos Hechos 15. No, ahí salió 60. Disculpa, una preguntita. Sí. ¿En qué año murió Pablo? Pablo murió en el 67. Ah, en el 67. O después del 67. Claro. El 67. ¿Cuántos años más o menos tenía? ¿Sabes? No se dice cuántos años tenía. Pero ya era anciano, bastante anciano. Nosotros vemos entonces que en el año 46 a 47 el primer viaje misionero de Pablo y escribe el libro de Gálatas. ¿Saben de qué se trata el libro de Gálatas? El libro de Gálatas está enviado a la iglesia de Galacia, o de Galicia, que eran un conjunto de iglesias muy grande. Tenían un gran problema ellos. Pablo va en el primer viaje misionero y le dice, muchachos, es por gracia, no por la ley. Muchachos, crean en el Señor Jesucristo y nada más, no hace falta nada más. Entonces detrás de Pablo vienen los judaizantes, se les llaman, que son cristianos que estaban todavía confundidos, no estaba muy clara la doctrina, y decían, no solamente tenés que creer en Jesús, sino que tenés que seguir todas las leyes del judaísmo. Entonces acá encontramos a Pablo en la carta de Gálatas, muy enojado con la gente de Galicia, diciendo, ¿quién los engañó? ¿Por qué volvieron otra vez a la ley? Si ya eran libres de la gracia. Sí, la carta de Pablo de Gálatas es muy dura. Está muy enojado Pablo con ellos. Y es la primera carta que escribe. Lo que tenemos nosotros, ¿no? Reconocido. Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para volver otra vez al rudimento de la ley? No saben que aquellos que viven por la ley morirán por la ley. Y no hay salvación para la gente de la ley. Entonces ahí vemos por qué Pablo, después en Hechos capítulo 15, va, como dice acá, al primer gran concilio de la iglesia. Pablo se enoja con ellos y le dice, ¿quién le dijo? Los judaizantes. Los cristianos que pertenecen al pueblo judío vinieron detrás tuyo y nos dijeron que es necesario seguir la ley. Que yo tengo que guardar el día sábado, que yo me tengo que circuncidar, que yo tengo que hacer varias cosas. Entonces Pablo dice que no. Y hay una gran pelea, una gran discusión entre Pablo y esta gente judaizante. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo, va Pablo y otro más, van 2 judaizantes también y van a Jerusalén. Y pasa lo que se llama acá, que es el concilio de la iglesia de Jerusalén. Es el evento más importante que podemos encontrar ahí. Es la discusión entre el pueblo judío y los gentiles. Es donde se ponen de acuerdo y sacan la ley para nosotros. Si no hubiese habido el concilio de Jerusalén, los varones tendríamos que circuncidarlo hoy en día. Usted tendría que guardar el día sábado. Fíjense lo importante que fue el concilio de Jerusalén. Ahí donde Pablo llega, los llama a todos y le dice, el Señor para los gentiles, nosotros no podemos cargar con todo esto, y acá los judaizantes quieren que ellos, los gentiles también sean judíos, que se circunciden, que guarden la ley. Entonces esa gran discusión que se arma ahí, solamente el Espíritu Santo podía traer una claridad.
Santiago, que era el líder de la iglesia, era el hermano del Señor, les dice, cuando lo estudiamos está buenísimo, le dice a todos, bueno hermanos, veamos a ver qué hacemos. Y Pedro salta y dice, como siempre Pedro, dice, si nosotros no podemos, con el peso de la ley, ser salvos, ¿por qué quieren a los gentiles también ponerle este peso que ni siquiera nosotros podemos llevar? ¿Por qué quieren que los gentiles se circunciden si no son judíos? Entonces ahí la iglesia se convierte en algo más general para los gentiles también. Ahí es donde empieza a entrar la iglesia gentil realmente al pacto de Dios con Jerusalén, donde se hace una sola iglesia, donde los judíos siguen con su tradición, pero los gentiles seguimos con lo nuestro también. No es necesario caer en las cosas del judaísmo, ¿sí? En la doctrina de ellos. Hechos capítulo 15. Sé que es complicado esto, pero es importante entenderlo porque es un momento trascendental en la historia. Entonces, ahora que veo que primero escribió Gálatas, entiendo por qué el libro de Gálatas es tan duro, cuál era el problema, y por qué de ahí directamente se fueron a Jerusalén a tener el concilio de Jerusalén, el problema planteado. Vamos a leer. Tenemos tiempo, un cachito más y ya terminamos. ¿Les interesa esto, no? Sí. ¿O se están aburriendo? No. Uno se aburre, a mí se ve que les cuento unos chistes que tengo he renovado mi ¿Tenés chistes nuevos? stand de chistes, así que me avisan si se aburren y... Tengo uno de suegras que están buenísimos. Pero esperemos que se corte la cámara. Por ahí está viendo. No creo que lo cuente. Mira que va a ver tu suegra vivo, Sí, por eso mejor. Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ven? Los judaizantes querían que todos se circunciden como en el rito de Moisés. Pero Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Eso significa que estaban a los gritos, celo santo ahí de Pablo, me lo imagino a los gritos limpios, con su carácter colérico totalmente, a los gritos pelados. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Acuérdense que la iglesia de Jerusalén era judía solamente. Y los ancianos, y referían todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca, ¿se acuerdan Cornelio? La palabra del evangelio y creyeren. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerniz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuál grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, el líder de la iglesia, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y cómo esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales invoque mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Acá Santiago le está diciendo, ya está escrito, que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios, pero estaba tan velado
que nadie lo había entendido hasta este momento. 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique de las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, los hermanos y las hermanas de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Acá va la carta que escribieron. Acá escribieron una carta a ellos para mandarle a los hermanos que se encontraban en Cilicia. ¿Ves? Por eso viene Gálatas de ahí. En Antioquía y en Siria. Por lo cual hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones de entre y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también la palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, acá aparece otra vez el Espíritu Santo, y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea que acá dice que el Espíritu Santo les pide que haya una sola carga, y no todas las cargas que mandaba la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene 613 leyes, mandatos y ordenanzas. 613 leyes. No son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos más otras 603 leyes. ¿Sí? Escuchen lo que... Ya terminamos con esto. Lo siento, hay que leer. 29. Esto es lo que les pide, a nosotros nos pide el Señor, a los que no somos judíos. Que os abstengáis de sacrificios a ídolos. Nosotros no podemos hacer sacrificios a los ídolos. Eso entra hoy en día tan vigente como en aquel tiempo. De sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis. Pasadlo bien. O sea que nosotros tenemos la ordenanza, acá sale para nosotros, la ordenanza de que nosotros no podemos comer animales vivos. Por eso dice con su sangre, porque en la sangre está la vida. No es cuestión de la morcilla, si hay que comer morcilla o no hay que comer morcilla. Sí, eso tenía entendido, porque de sangre nada que no, ver. no pasa por ahí. Pasa por las cosas vivas, ni ahogadas. O sea que habla de la crueldad para comer. Si vos agarrás un animalito y lo ahogás para comértelo, no. Tampoco te lo vas a comer vivo como hacen los chinos. Nosotros tenemos un mandato diferente. Nosotros nos tenemos que cuidar de esas cosas. Entonces, abstengáis de los sacrificios a los ídolos, no ídolos, de sangre, o sea, nada de animales vivos, de ahogado, no se cruel con los animales, y de fornicación. O sea, cuidar nuestros cuerpos. La fornicación, o sea, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí? De las cuales cosas, si os guardáis, haced bien, pasadlo bien. O sea que acá vemos, como decíamos hoy, que en Gálatas hubo todo ese problema. Pablo fue a predicar a Gálatas, apareció ese gran problema de estos judíos, y dijeron, bueno, de acá nos vamos directamente a Jerusalén. Entonces eso nos muestra que el libro de Hechos está claramente compaginado con cada una de las cartas de Pablo. En medio del libro de los Hechos, Pablo va tirando las cartas y está compaginado. La historia misma que te cuenta Hechos está reafirmada por cada una de las cartas del apóstol Pablo. Y acá tenemos la primera evidencia, que es la carta de Gálatas. Pero los judíos tienen que hacer, siguen su propia tradición, aunque Dios no se lo pida, o sí lo tienen que hacer ellos. Ellos sí o sí lo tienen que hacer. Ellos siguen, ¿cómo te puedo explicar? Ellos son parte de un pueblo especial de Dios. Por más que aparezca en la iglesia, ellos sean parte de la iglesia, no dejan de ser judíos. Pero, dejan de ser pueblo. Pero por más que venga Jesucristo y somos salvos por gracia, una forma somos de decir, injertados. Los judíos siguen todavía haciendo su costumbre, digamos, de seguir todavía con su tradición. Exactamente. Pasa que tenemos que entenderlo así, mirá. Nosotros somos ricos, vos imaginate que sos una persona rica y comés con tus tenedores de oro, comés la comida, buena comida, tomás tu vaso de oro,
te trae tus mejores bebidas y de repente dice, no hace falta nada de todo eso. Con que comas con las manos, con que tomes en un vaso de plástico, es lo mismo. Ahora vos qué vas a hacer. Lo mismo. Vas a seguir con tu nivel. Porque el pueblo judío es eso, es ese nivel. Pero Por más ya que no hace falta, claro, por más ya que la tiene iglesia una lo demanda, supere, claro, no lo demanda, claro. pero ellos siguen. Sí, Yo sigo con mi ropita fachera. Por más que no haga falta. Por más que hayan aceptado al Mesías. Por más que aceptaron al Mesías Jesús, ellos siguen con sus tradiciones. Ya es para, más que nada para respetar, no para obtener. Antes de Jesús era para obtener la salvación. Ahora no, ahora es para respetar la salvación. Lo siguen haciendo. Es una cosa de respeto, digamos. Es una cosa de respeto, claro. Como Es de estatus. Como una tradición legal. tradición. Claro, es una pasa que más no pasa por el legalismo en los mesiánicos, ¿no? Entonces ya aceptaron al Señor como Mesías. Sino como un hecho de que yo soy esto. Claro, de No mi me voy a abuelo lo rebajar. hizo, mi padre lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Pasa que yo tengo este estatus. Yo soy el pueblo adquirido por Dios. Ustedes son el pueblo redimido por Dios. Claro. Somos lo mismo, los amamos todos, pero Ahí mi entra estatus el es este. celo, ¿no? Que dice el Señor en la palabra, os provocaré a celo por un pueblo que... Eso. Si ellos tienen nuestro Dios, ahora es el Dios de ellos. Claro, por eso lo quieren bajar de ese estatus. Claro. Por encima que ustedes les dejamos que canten a nuestro Dios, que adoren a nuestro Dios, no vamos a bajar el estatus de ustedes. Nos quedamos en nuestro estatus de Ellos guardar son el sabbat. estudian mucho, ¿no? Sí. Ya el chico ya le hace Claro. Pero Claro, sí. ellos, los cultos racionales de ellos es distinto a los de nosotros. ¿No? Claro, las sinagogas son otro tipo de... Claro, porque ellos van a la mezquita y eso. No, las ellos mezquitas son de los musulmanes, ellos van a las sinagogas. Lo que pasa es que los mesiánicos No, ya no se van a la son esos que iglesia. toca la bocina o llega la hora de coso y van y se meten todos. No, esos son los musulmanes. Ah, Eso es lo que 3 veces No sé, por por la día. fiesta de los judíos están re Está más o menos parecido. Me gusta. Los mesiánicos, que se les llaman los que reconocieron a Jesús como su Mesías, ese tipo de personas ya tienen su culto como nosotros. No son como las de las sinagogas. Ya tienen culto que cantan. Yo he ido muchos a lugares mesiánicos y comparten, cantan. Son muy parecidos los cultos. Aunque tengan la ropita, todo el Claro. sombrero, todo. Y tengan correcto. El kipá. ¿Cómo se llama esa cosa? Kipá. El kipá. pero eso no son los judíos. No, Los los judíos judíos. son ese. Pero los judíos mesiánicos también lo usan. No es que no creen en Jesús los judíos. No es que los A ver. judíos no creen en Jesús, sino que hay parte judíos que todavía no creen que vino el Mesías, ¿no? Claro, pasa que Hay Jesús... partes, hay partes. Claro, hay que entender que Jesús es el Mesías de Israel. Claro, Hay judíos que no lo aceptaron como Mesías Todavía, y hay claro. judíos que sí lo aceptaron como Mesías. claro, Los que sí lo aceptaron como Mesías son parte de la iglesia. claro. Los que no lo aceptaron todavía están perdidos. Los ortodoxos. Son ortodoxos, usan la barba larga, toda la vestimenta. Un judío mesiánico es raro que lo veas tan ortodoxo. Pero serán salvos también ellos por su tradición sin creer en Jesús. No. Ah, Sin creer en su Mesías son más castigados todavía. ah, Ya su Mesías ha venido y lo han rechazado. claro. Cuando venga la segunda Somos venida, salvos nosotros. claro, ahí entramos nosotros. En la segunda venida sí, van a ser todos salvos. Ya lo van a ver, ¡ay Jesús! Ahí van a creer en él y van a ser salvos. Entonces se restaura Israel de Claro, nuevo. por eso, porque ellos esperan todavía la venida del Mesías. Claro, esa siguen parte, esperando. digamos. Y va a venir el Mesías de ellos, que va a ser que lo van a engañar, que es el anticristo. El anticristo va a venir, va a cumplir todas las cosas que el Mesías tiene que cumplir, Van a aceptar ahí. y a él sí lo van a aceptar. Por eso al que viene en su propio nombre sí van a aceptar, y yo que vengo en el nombre de mi Padre, no me aceptar, dice Jesús. Bueno, hermanos, espero que estén tan entusiasmados como yo. Me encantó este libro, este cuadro. Después vamos a seguir leyendo un poquito más. Espero que se haya entendido lo que les quise explicar del concilio de Jerusalén. Yo quiero saber qué significa con el kipá. El kipá significa la autoridad de Dios sobre tu cabeza. Por eso lo usan los hombres, ¿no? Las mujeres usan el velo, que es la autoridad del hombre sobre la cabeza. Ahí está. Era kipá, no chipá. La chipá que Anda con chipá tipo la viola de los angelitos. Me chipá la cabeza. Yo he ido, cuando yo iba a la iglesia bautista, habíamos hecho una cantata, se llamaba, que era toda música judía, que los chicos que tocaban muy bien, yo hacía la parte de filmación, los chicos tocaban muy bien, las chicas danzaban con los chicos, era un espectáculo precioso. Nos invitaron a muchos lugares de judíos mesiánicos, fui a muchas iglesias en Capital Federal, en todos lados, todo precioso. Y ahí nos damos cuenta que los judíos mesiánicos son exactamente igual que nosotros. No hay esa diferencia tan grande. Igualmente te hacen sentir que tienen un aire más. Ah, Claro.
ese aire más lo tiene y te vas a encender. Nosotros somos los hijos, ustedes son adoptados. Claro, como diciendo, ustedes son adoptados. ustedes son los adoptados. Yo soy el Si nosotros original. fuéramos judíos, estaríamos más. Llegaríamos a lo mismo. Ustedes son los Voy adoptados. chapeando. Claro. No importa, pero herencia tenemos adoptados, ¿no? Mira, no importa. Era mismo, ¿no? Reciben el mismo castigo, ¿no? Todo lo mismo. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Entendieron algo? Fue complicada la clase de hoy, pero esto recién arranca. No entendí nada. Por eso dice, Por acá de vuelta me quedé. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era? Miren que después van en el examen todo eso, ¿eh? No vale que se han aprendido. Yo ya saqué varias preguntas de ahí. Nunca va a dar. Sí, pero lo de vuelta. Lo pueden estar leyendo, revísenlo. Les recomiendo que lo hagan con la Biblia al lado, vayan leyendo el libro de Hechos sobre todo, así vamos haciendo el paralelo. ¿Sí? Por eso es muy completo, es un estudio muy fuerte, muy pesado, porque no es de lo que edito yo o lo que hago yo, que por ahí lo hago más liviano y más fácil de explicar. ¿Sí? Por eso se hace un poquito más complicado de entender. ¿Amén? Pero vamos a entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a comprender, y ahora ya saben la dispensación, saben que estamos en la gracia, saben las 7 dispensaciones, a poquito vamos aprendiendo algo más de parte del Señor. ¿Amén? ¿Alguno quiere orar? Por favor, aquí nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque estamos aquí, Señor, tu pueblo, Señor, queriendo, Señor, aprender más de ti, Señor. Gracias por la vida de Beth, Señor, porque tú lo utilizas, Señor, para que nos pueda enseñar, Señor, y podemos comprender, Señor, cada uno de nosotros, Señor, lo que hay detrás, Señor, de los estudios, Padre Santo. Podemos, Señor, aprender más de ti, Señor, podemos, Señor, comprender, Señor, más tu palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, bendecimos la vida de Beth, Señor. Síguelo, Señor, utilizando, Señor, como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Bendecimos su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Así también como cada hermano que estamos aquí presentes, Señor, que estamos dispuestos, Señor, a aprender cada día más de ti, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de ellos, Señor, de regreso a su casa. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, nos vemos el domingo, 10 de la mañana, no falten. Acuérdense que no va a haber Santa Cena porque el pastor no viene. ¿Sí? Y tampoco el culto especial de primicia, lo dejamos todo para el domingo que viene. ¿Vamos? Bueno. Nos vemos el Domingo a lunes y a otra mañana. Y lo que van a venir para el día sábado.